¿Te parece que estoy grabando? Ya está grabando. Está grabando. You seem quite normal. I mean, in comparison to the other patients here. Well, I have my dark days. I suppose everybody does. The difference is most people don't kill their husbands with an axe. Although, personally, I think if a man beats you and fucks half the women he sees, then no one will help you. Axing him isn't the least understandable thing you could do. Maybe you shouldn't get out. What would I do if I did? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Teo. Me está acompañando acá mi amigo al otro lado de la pantalla, Juan Manuel. Y nada, estamos acá hoy para poder hablar un poco sobre una película. Es un poco la idea de esto que vamos a hacer, que no se puede ni llamar podcast, ni llamar video, ni nada, no tiene nombre. Y bueno, Juan, no sé si querés contar un poco lo que vamos a hacer. No, bueno, sí, es un poco eso que contó Teo, la idea de este canal, programa, pongan el nombre que quieran, es hablar un poco sobre cine en general. El formato puede ser, no sé, de repente películas, de repente vamos a hablar temas del cine en general. En este caso vamos a hablar de La Isla Siniestra o Shutter Island, ¿no? Si nos vamos al nombre en inglés, que es el original. Pero nada, la idea es un poco eso, hablar sobre cine, sin más. Sí. Y luego, bueno, nada, nosotros somos dos amigos, nos conocemos hace mucho. Estamos en el mismo continente, en extremos diferentes. Da igual. Sí. Juanma está en Argentina y yo estoy en Estados Unidos estudiando cine. Y nada, yo lo único que siempre, y creo que hay que aclarar, Juanma, que te digo, es que nuestra opinión acá no vale nada. No, como la de cualquiera. Sí, no somos referentes del tema, no somos estudiosos, no somos... no somos los apropiados y los profesionales para hablar de esto. Simplemente nada, somos dos amigos que ven muchas películas, les gusta mucho el cine, hemos hecho cursos y hablado mucho sobre películas, pero nada, vamos simplemente a hacer eso, a dar nuestra opinión. Brindar nuestra humilde opinión, hablar y quedarnos un rato de risa y tomar mate. Sí. Disfrutar un poco de eso. Pero bueno, nada, un poco empezando, luego de presentarnos a nosotros, empezando un poco con lo que es la peli. Nada, de Shutter Island, es una peli de Scorsese que salió en el 2010. Es un director, hizo un par de películas, no sé si lo deben conocer. Hizo un par de películas, Taxi Driver, ¿viste? No sé si la conocen, Casino. Más o menos, ¿viste? Es uno, graba más o menos, ¿viste? Tiene un par de películas lindas. Nada, Scorsese, conocido. Bueno, La Isla Siniestra, protagonizada por DiCaprio y un elenco alrededor importante, ¿no? Mark Ruffalo, o sea, una película que prometía, y de hecho en el momento que salió, la película estaba pactada, digamos, por la productora, que era la Paramount, para el 2009, pero debido a que en ese año salieron muchas otras películas, decidieron postergarla para el 2010, por un tema de no pisarse con los Oscars y estas cosas. Y bueno, nada, y también esto, como la película estaba pactada para antes y termina saliendo un año después, llegó con mucha expectativa en ese momento. Es decir, tanto el público, digamos, el fandom de Scorsese, la crítica y todas las personas que esperaban la película la esperaban con muchas ansias y con muchas expectativas, siendo que el director era Scorsese. Sí, además, siendo que no es su película más conocida, no por eso vale menos, pero no es la película de que todo el mundo habla cuando se menciona Scorsese. Y justamente lo que decía Juanma de las expectativas a veces hace que la crítica o el público que iba con la vara muy alta y una película termine cayendo o no se termine reconociendo su genialidad o lo buena que está por este tipo de problemas que hay, tanto de las productoras como de tiempos. Sí, sin duda, aparte que digo, las películas a mí me parece que hay que analizarlas
por sí solas, en el sentido de que no tiene sentido compararlas, porque si uno se pone meticuloso de ponerse a comparar de repente, no sé, esta película con Taxi Driver o Casino, podría ponerla en una categoría de mala película, que me parece que sería injusto. Pero bueno, nada. Luego haber hecho esa intro, aparte aclarando que es una película basada en una novela, que en este caso no nos va a importar mucho igual la novela, porque vamos a analizar las películas. Y porque no leímos la novela. Porque no la leímos y porque la película es la película, o sea, la novela es la novela y la película es la película. Sería como, no sé, querer comparar Harry Potter el libro con la película, no tiene sentido. Bueno. Ya te van a salir los fans de Harry Potter. Sí, no. No, y los fans de Scorsese a decirte cómo vas a comparar La Isla Siniestra con Harry Potter. Sí. Siempre hay lugar para el pariseo, para la crítica. Sí. De ambos bandos. Pero bueno, arrancamos con la película, yo creo. Dale. Bueno. Es importante aclarar que no vamos a seguir un orden cronológico, si bien ahora vamos a empezar hablando del principio de la película. Vamos a ir hablando más que nada por temas, que más o menos los vamos a intentar ir marcando, pero vamos a basarnos más que nada en los temas principales de la película, que nosotros consideramos que son los que más se trabajan, y por eso vamos a romper un poco la cronología de la película, y por ahí al principio hablamos del final, y en la mitad del podcast hablamos de nuevo del principio de la película. Sí. Y si no vieron La Isla Siniestra y no les gusta saber el final, vayan a ver primero la película. Sí, total. Igualmente, si una película buena, por más que te cuenten el final, te termina gustando igual. No, sí, es una gran. Pero nada, aclarar que vamos a separar la película, si se quiere, si bien es muy difícil separarla, en tres grandes temas, que vamos a hablar en orden. El primer tema del que vamos a hablar es sobre el personaje principal, que es Teddy, y las relaciones que tiene con los diferentes personajes. El segundo tema va a ser el debate que se plantea en la película, ¿no?, entre pacientes y criminales, es decir, si quienes están en esa cárcel, o bueno, justamente, ¿no?, otra vez el debate, si es una cárcel o si es un hospital para pacientes psiquiátricos. Y por último vamos a hablar del tema monstruos que aparece en la película, la monstruosidad. Y obviamente estos temas conversan entre sí y esconden dentro otros subtemas, o sea que nada. Pero vamos a intentar vamos a intentar ser lo más tópicos posibles y seguir un orden de estos temas lo más que podamos. Así que nada, bueno, hablando un poco sobre el primer tema, que es el personaje principal, que es Teddy Daniels. Bueno, cuando empieza la película, primero aparece Teddy, que es DiCaprio, ¿no?, vomitando en un barco. Es lo primero que vemos del personaje, ¿no? Entra un barco que sale como de la niebla y aparece Teddy vomitando, que en ese momento presuponemos que es, no sé, náuseas que tiene por estar en un barco donde le puede pasar a cualquier persona, y se encuentra con Mark Ruffalo, que es Chuck, que va a ser su compañero, ¿no?, que es otro también agente, que van a ir a hacer una investigación. Sí, y metiéndonos un poco a fondo en esto de la presentación del personaje que explicaba Juanma, la primera toma es el barco, como dice Juanma, saliendo de la niebla, que a mí la primera vez que vi la película, la primera impresión que te da la película es: acá hay algo que no me están contando, acá hay un secreto, acá hay algo oculto, acá hay algo que resolver, que de hecho en un momento se piensa que es un misterio, pero ya la película desde el primer punto te pone en ese tema de suspenso, detectivesco, del misterio. Y cuando Teddy aparece vomitando, justamente ya sabiendo que Teddy es un enfermo mental que sufre de una psicosis paranoide, lo que se puede suponer o se puede decir que lo que hace Teddy es empezar a sacar esos secretos o esos miedos o esos traumas que tiene, los saca afuera simbólicamente a través del vómito, que es lo que va a hacer él durante toda la película. Va a empezar a
sacar sus traumas afuera. Sí, sin duda, y ahí en esa primera escena, aparte, es donde conoce a Chuck, como dije, que va a ser su compañero, va a ser el personaje que lo acompaña, y ahora vamos a ver cómo lo acompaña, ¿no? Este acompañamiento tiene como 2 vías, si se quiere, durante gran parte de la película. Y acá también vamos a ver un tema que es la relación de Teddy, sobre todo, y acá yéndonos al final, si se quiere, digamos. O sea, la película, en fin, cuando uno va al final de la película y entiende lo que pasó y entiende por qué Teddy vive lo que vive, te das cuenta que al final toda esta historia que se inventa Teddy, bueno, Teddy nada, cree que está yendo a investigar un misterio, que es el de una paciente que se escapa, ¿no?, de ese psiquiátrico que había cometido un crimen, había matado a sus 3 hijos. Pero después nos centramos sobre el final de la película, que en realidad todo esto era una gran mentira que le habían hecho a Teddy, que era una historia que él se había inventado y que en realidad él estaba ahí porque era un paciente que había matado a su esposa. Entonces, ahí ya lo que nos marca es un tipo que se llamaba Edward Daniels, en realidad. Edward Ladies. Edward Ladies. Andrew Daniels es el nombre que se inventa. Estoy diciendo mal. Andrew Ladies es el nombre real de él y Edward Daniels es el nombre del personaje que se inventa, me confundí. Y como para tapar, ¿no?, este trauma y este dolor de saber que su esposa realmente había matado a sus 3 hijos y que eso lo llevó a matar a su esposa, se inventa toda esta historia. Sí. Y justamente esto que decía Juanma, de al final descubrimos todo el juego que estaba viviendo Teddy dentro del psiquiátrico, siendo un paciente en realidad, cuando él cree que es un policía, también lo sufre el espectador, ese cambio, porque durante toda la película nosotros acompañamos a Teddy, y esa es otra de las cosas que vamos a hablar ahora cuando hablemos de la relación con los personajes, el tema de la perspectiva, que la película todo el tiempo te pone en perspectiva, de manera que la primera vez que vos ves la película, vos entiendas todos los diálogos y todas las acciones desde el punto de vista de Teddy, desde el punto de vista de resolver un misterio, y la segunda vez que la ves, yo creo que es una película que te pide verla 2 veces, porque cada diálogo tiene después un doble significado, donde en realidad podés ver el juego y el tratamiento que le están ofreciendo los psiquiatras, e incluso te pones del lado de las psiquiatras cuando antes estabas del lado de Teddy, y casi los psiquiatras que parecían ser como los villanos de la película. Sí, sin duda, aparte, o sea, Teddy se va a pelear con los psiquiatras, si se quiere, todo el tiempo. O sea, van a ser como los personajes que en un detectivesco serían los supuestos sospechosos. Sí. Teddy los va a poner en ese lugar de sospechosos y va a tener 2 charlas muy fuertes. Primero con el director del psiquiátrico. Es una de las charlas cuando, bueno, ellos entran, ¿no? Llegan desde el barco, se bajan del barco, entran a la isla. En una entrada que se topan con un policía de pronto que muestra todo lo que es la isla, los pabellones donde están todos los pacientes o presos. Ahora vamos a hablar de eso. Y ahí hay una escena fuerte, ¿no?, cuando se encuentra con el policía, de mucho suspenso, donde pasa algo interesante, que ya en esa escena donde ellos entran como supuestos policías, se vive una tensión, que pasa esto, que cuando la ves por segunda vez y ya sabes el final, ya sabes que en realidad Teddy está ahí porque es un paciente, te das cuenta que esa tensión no es una tensión dada por el hecho de que ellos están entrando como policías, sino por el hecho de el tipo de paciente que es Teddy y cómo todos están viviendo esa entrada. Sí, en la primera la presión está sobre Teddy y sobre el espectador, porque en la trama lo que pasa es que un preso se escapa, entonces parece que todos los policías están tensos por esta situación, y cuando entendés la película, cuando ya sabés la resolución,
te das cuenta que, como dice Juanma, Teddy es el preso, pero esa presión vos formás parte de ella, porque o sea, Teddy termina siendo el paciente que es el que pone en riesgo la seguridad de toda la isla. Sí, sí, sí. Sin duda, aparte en esa escena pasa algo, bueno, muy interesante, que es que hay una pequeña toma. Bueno, el policía les pide tanto a Teddy como a Chuck, que es el compañero de Teddy, que después nos vamos a enterar que en realidad también era un falso compañero, era uno de los doctores, muestran cómo se saca el arma y le cuesta bastante sacarse el arma. Este es uno de los pequeños guiños que nos va a dar la película ya de lo que va a ser el final, que uno entiende que quizás le cuesta sacarse el arma en ese momento porque, no sé, la película nos muestra un momento de tensión, pero después cuando veamos que en realidad Chuck no es un policía, sino que era un médico, vamos a entender que le cuesta sacarse el arma porque no sabía. Porque no sabe cómo agarrar un arma. Entonces, como ya la película, tal cual, entonces ya la película nos está dando un aviso de lo que va a ser el final, desde el principio, de esas pequeñas tomas y acciones. Sí, sí. Casi que la película te pone pistas, si querés. Scorsese va dejando pistas al mejor estilo Agatha Christie. Por un lado, para que vos puedas ir recolectando si sos muy avivado, cosa que nosotros no fuimos al primer momento, pero también para que al final te des cuenta de un poco de cómo funciona la psicología de Teddy, que también en eso juega, todos estos detalles. Todo está frente a tus ojos y no lo podés ver, o decidís no verlo. Volviendo al tema de la perspectiva y también ampliando sobre eso, el hecho de que te va dejando pistas que vos no podés recolectar porque estás desde el punto de vista de Teddy y que después cobran otro significado diferente. Total, y esto aparte va a pasar en todas las charlas, en todos los diálogos que va teniendo con los diferentes personajes. Cuando vos la ves por segunda vez, te va a pasar que en un diálogo que primero te parecía quizás hasta insignificante, vas a entender que ese diálogo te estaba avisando siempre. La película tiene esto siempre, que era un poco esto de ir dejando pistas. Te va dando guiños, te va contando en realidad ya lo que va a ser el final de Teddy, que en realidad Teddy de algún modo ya lo sabe, pero tampoco lo puede ver. Entonces nos pone a nosotros los espectadores quizás casi en el mismo lugar de Teddy, de ponernos las cosas enfrente a ver si nosotros somos capaces de verlo. Sí. Pero bueno, y yendo un poco volviendo a la relación con los personajes, él va a tener dos personajes con los que va a confrontar mucho, como dije, que son el director y el psiquiatra. Después de este pasaje por la puerta, ¿no?, que los recibe el policía, van a hablar con el director del psiquiatra. Ahí hay una charla donde bueno, Teddy conoce al director y acá ya nos va a volver a dar otro guiño, porque Teddy se va a sentir mal y el doctor le va a dar una aspirina. Que de vuelta, en el momento parece que es simplemente una aspirina, porque le duele la cabeza, y después nos vamos a dar cuenta hacia el final que en realidad eran los medicamentos que él tenía que tomar, porque nada, estaba en un estado de abstinencia de este tipo de medicamentos que le daban por ser paciente. Sí. Y la charla con este psiquiatra toca el tema de el tratamiento de los pacientes, y antes de meterse en eso también nos da pie a hablar un poco sobre la enfermedad de Teddy, ya que hay unos cuadros en la habitación, en la oficina de este psiquiatra, donde se muestran los métodos que se usaban antes para tratar a los enfermos mentales, como explica el psiquiatra, que ni siquiera eran avanzados, nada, eran básicamente como el aislamiento, tal vez las cirugías, pero muestra como una sociedad donde se apartaba al enfermo mental de la sociedad, y el psiquiatra lo que defiende o lo que habla con Teddy es que en ese lugar ofrecen tanto un tratamiento con respeto como la posibilidad de tener una vida en calma y tal vez una recuperación a los pacientes.
Y Teddy responde muy mal porque Teddy acusa de que todos estos enfermos o todos estos pacientes él dice que son asesinos, que no merecen ese respeto, que no merecen esa calma, que no merecen ese tratamiento. Y casi que ahí está hablando sobre sí mismo y se está atacando a sí mismo porque él termina siendo un paciente. De hecho, todo el tiempo, durante toda la película, Teddy los llama prisioneros, nunca los llama pacientes. Total, y es esto que hablamos, de algún modo, por un lado, se está acabando su propia tumba, pero hasta uno podría decir que sabiéndolo, ¿no? Porque todo el tiempo pasa esto, que Teddy sabe, de algún modo, por qué está ahí, pero lo que busca hacer toda la película, que si uno lo toma desde el lado de análisis psicológico y desde la película, está escapando de eso que él sabe que pasó y que no puede aceptar porque eso le genera un gran dolor, que es, al fin y al cabo, saber que su esposa mató a sus 3 hijos y que eso llevó a él matar a su esposa. Sí. Porque si vamos a la historia, no es más que eso, pero su mente, la mente de Teddy, justamente genera todo este gran circo, si se quiere, solamente para evitar la realidad. Sí, incluso desde el lado de vista de la psiquiatría, hoy me explicaban que cuando Teddy habla de calma, también está hablando de un poco lo que es el concepto de la psicosis, de la gente que sufre una psicosis paranoide como es la que tiene Teddy, que es que esa gente tiene un recuerdo tan fuerte, tan sufrido y que no lo puede superar, que justamente lo que no puede conseguir, lo que ellos no pueden conseguir con sí mismos es la calma, porque lo que él realmente sufre, además de los asesinatos que él proclama haber cometido en la Alemania nazi, los asesinatos, los fusilamientos, y el haber matado a su mujer, también el hecho de no haber podido salvar a sus hijos, porque él todo el tiempo se siente culpable porque su mujer era una enferma mental y él los dejó con ella y él carga con sus muertes también, por eso sueña constantemente con su hija y sueña constantemente que la salva. Y este tipo de psicosis justamente le pasa lo mismo a Teddy, que es que las alucinaciones que tienen, tanto en la película como en la vida real, son alucinaciones que lo que hacen es justamente trabajar para resolver los problemas de la vida real. ¿Qué es lo que hace Teddy? Saca la culpa afuera y no se hace cargo de su responsabilidad y se termina inventando esta doble identidad donde él es correcto y él es un héroe de guerra y un policía que defiende la justicia. Tapando todo lo violento que es, y un poco con este tema de cómo él tapa y de que sin darse cuenta está siendo muy violento. Vamos a ir a las charlas con otro de los personajes, que es el psiquiatra. El psiquiatra alemán, aparte alemán, teniendo en cuenta, ¿no?, esta comparativa que hay un poco con los campos de concentración durante la Alemania nazi. Sí. Va a haber varios flashbacks. La película también juega mucho con los flashbacks y con los sueños, ¿no? Tiene una imagen de escenas de repente oníricas donde pasan cosas que uno no entiende muy bien quizás. Y en la charla con el psiquiatra va a ser muy interesante por varias cosas. El psiquiatra primero va a aparecer, que esto es algo interesante, de espaldas. Va a aparecer de espaldas en un sillón así como muy grandilocuente, ¿no? Donde lo primero que le va a marcar constantemente el psiquiatra es sus mecanismos de defensa y que él es un hombre de violencia. Sí, esos dos temas, primero la violencia, lo que decíamos, de cómo Teddy se automotina, se ataca a sí mismo, ataca a su estado de paciente o de enfermo, y cuando el médico le dice una frase que es que se va a repetir en la película, que es: usted no es violento, usted es un hombre de violencia, donde se expone esa idea de que Teddy la violencia no necesariamente física, sino que Teddy está en violencia constantemente con el mundo, con sus recuerdos, con su trauma, con sí mismo, y está en violencia también con todo ese juego que hay a su alrededor, porque él lo que está haciendo es
batallar contra eso intentando encontrar la realidad dentro de esa ficción. Sí, total. Y aparte, en este diálogo con el psiquiatra hay detalles muy interesantes. Por ejemplo, uno que hasta resulta gracioso es que en un momento el psiquiatra, no sé, le pregunta sobre los orígenes, tanto a Chuck como a Teddy, que ellos estaban ahí haciendo la investigación, y le pregunta a usted quiénes lo criaron, ¿no? Le pregunta, y Teddy, con esta forma muy irónica también, como uno puede aprender de la psicología desde el mecanismo de defensa, le responde, no, a mí me criaron los lobos, ¿no? Como respondiendo irónicamente. 3 años después, Scorsese va a sacar El Lobo de Wall Street, protagonizado por DiCaprio. Uno podría pensar, no sé, que es un dato, una casualidad, pero digo, este tipo de directores creo que estas cosas no las dejan así al azar. No, más cuando hay detalles a lo largo de toda la película, como ya dijimos, el arma y diálogos donde nos damos cuenta de que Teddy es un paciente, o cuando ellos le hablan como si fuera un paciente. Estas pistas que íbamos mencionando, siendo que es una película que no deja nada al azar, esto tampoco es un detalle. Si Scorsese ya sabía que iba a ser El Lobo de Wall Street, lo sabe él. Pero seguramente tiene asociada esa idea de la palabra lobo, al menos con lo que tratan las dos películas, con el origen de Teddy y el personaje que va a ser después. No recuerdo ahora cómo se llama el personaje principal del Lobo de Wall Street, pero esa idea de dos hombres criados en el poder económico que habla de esa película, que después un poco vamos a hablar del poder, pero más adelante. Sí, el poder va a aparecer también, y el poder en el sentido quizás más simbólico y también más estricto. O sea, el poder de poder cagar a palos a alguien, si se quiere, por decirlo muy crudo, y el poder más simbólico, ¿no? Este poder que vemos más desde arriba, más institucional. Incluso el poder, bueno, ya vamos a terminar hablando del poder, pero incluso el poder, la idea de que lo tenemos asociado a algo que no es verdad, con la idea del arma, que al principio ellos no quieren entregar sus armas cuando entran al hospital porque ellos sienten que eso es su autoridad, y al final él va, cuando están arriba del faro y están discutiendo con los psiquiatras, Teddy y los psiquiatras, acerca de su identidad real, él va a tomar un arma e intentar asesinar a uno de los psiquiatras. De hecho, se imagina no, porque esto, bueno, es un detalle, que las personas con este tipo de psicosis ven, literalmente ven, no se imaginan. Y él se ve matando a uno de los psiquiatras. Y después se hace así y la rompe con una gracia. Es casi gracioso cuando rompe la pistola porque es toda hecha plástico, parece un huevo de chocolate cuando la rompe. Sí, de hecho hasta uno viéndola ya sabe que es de mentira, que no es un arma de verdad. Y aparte fíjate que él en esa escena, y esto también es como una simetría que hay en la película, ¿no? Donde el arma justamente aparece en esa primera escena, donde se la sacan y aparece de vuelta en la resolución en el final, dándonos cuenta que esa arma que a él le habían hecho quitarse, en realidad se la podrían haber dejado y iba a ser el mismo efecto, pero el efecto que tenía era este efecto, si quieres, de marcar poder, marcar los límites que nosotros queremos que vos tengas. Sí. Y marcarle la cancha, porque la película siempre nos va a mostrar que todos los personajes saben lo que le están haciendo a Teddy y lo van a ir guiando hacia donde ellos quieren que vaya. Y el principal personaje que lo va a guiar va a ser Chuck, que va a ser su compañero y el que le va a estar poniendo anzuelos todo el tiempo. Sí, totalmente. No, sí, o sea, hablando de Chuck todo el tiempo en la película, lo va guiando a Teddy a través de este proclamado laberinto o este juego que tiene que atravesar, que casi es como un camino del héroe si querés, pero hacia el interior de Teddy. Pero todo el tiempo, por ejemplo, cuando están buscando pistas, que es casi uno de los primeros clímax de la película, cuando entran a la habitación de
de la ficticia Rachel Solando, la supuesta paciente en fuga, y Teddy empieza a buscar pistas por toda la habitación y encuentra un papelito que obviamente lo dejaron en los psiquiatras, donde se explica a través de 2 líneas metafóricas su enfermedad y cómo funciona su enfermedad. Y Chuck va marcando cosas como, por ejemplo, él mismo, Chuck, pregunta cuántos pares de zapatos tienen los pacientes y le responden que 2, para que después, en esta escena donde ellos están en el exterior, en los acantilados, buscando a la paciente, Teddy va a ser el que pregunte, bueno, ¿y buscaron entre las rocas, en las cuevas? Y el policía le va a responder, no, usted mismo dijo que se fue sin zapatos, nunca podría llegar ahí. Y el que marcó el que ella se fue sin zapatos es Chuck. O sea que vemos como todo el tiempo lo van guiando a Teddy por donde ellos quieren. Es que sí, es que en realidad como también ellos no lo van guiando, pero de algún modo en realidad le van haciendo recordar la historia que él mismo crea. Porque es eso, al final, la historia se la creó él y ellos ya la saben de memoria, que lo único que tienen que hacer es ponerle un algo enfrente para que él siga corriendo atrás de esa zanahoria, ¿viste? Casi sí, o sea, le hacen perseguir su propia ficción. De hecho, después, bueno, nos adelantamos un poquito, pero cuando él se encuentra con Rachel Solando, la Rachel Solando, que es una actriz, ahí incluso en esa escena está toda pensada para que él empiece a relacionar a Rachel Solando con su ex mujer, porque justamente es el personaje que él crea para suplantar a esa figura en su vida, a través de, a la vez que sufre de su psicosis. Sí, total. Y hablando un poco de esto que hablamos, ¿no? De cómo él se crea toda esta mentira para poder tapar el dolor que le generaba la realidad. Vamos a ver cómo este tipo de formas de relacionarse que tiene él se van a replicar no solo con su esposa y la realidad, sino con los diferentes personajes. Por ejemplo, Chuck, así como vimos que él tapa la historia real de que su esposa mató a los 3 hijos con toda esta historia que se crea, va a tener 2 personalidades. Va a ser Chuck y va a ser el Dr. Sheehan. Esto que nos marca, o sea, nos va a decir lo que le pasa con la esposa y crearse una mentira le va a pasar otra vez con el Dr. Sheehan, porque él nunca se va a dar cuenta que en realidad el Dr. Sheehan es simplemente un actor más que está actuando ahí y que le está mintiendo de algún modo. Entonces esta forma de relación, y de creerle aparte, ¿no? De creerse esta mentira siempre para tapar toda esta realidad que hay detrás y que él se niega a ver. Y le va a pasar también con el resto de los personajes, de hecho. Le va a pasar, Rachel Solando, que es la actriz que le ponen, también tiene en realidad hasta podríamos decir que 3 personalidades. ¿Por qué? Porque es la personalidad de la esposa, porque Rachel Solando, como decíamos, es la representación, si se quiere, de la esposa muerta de Teddy, ¿no? O de Andrew, en realidad. Y después va a aparecer la Rachel Solando que él se va a imaginar y ver en la cueva. Sí, tal cual. Y eso que vos marcabas de cómo Teddy confía en esas personas que tienen 2 personalidades, tanto el Dr. Sheehan como Rachel Solando, y después vamos a ver que la otra persona en la que él confía es en el paciente George Noyce. Sí, y en su esposa. Y en la imaginación, bueno, sí, pero que tiene de su esposa. No, pero su esposa formaría parte de ese triángulo donde Rachel Solando es el doble de su esposa y al mismo tiempo Rachel Solando tiene 2 identidades, la actriz y su alucinación. Sí. Pero todo el tiempo Teddy va a confiar en la falsedad de esas 2 miradas que él tiene de las personas y de las personas que le ofrecen esa bipolaridad, si se quiere, o esas 2 caras. Sí, esos alter egos, que aparte él va a confiar plenamente, porque, bueno, cuando vamos más adelante en la película nos vamos a dar cuenta que en un momento Chuck desaparece, ¿no? Era su compañero.
Cuando Chuck desaparece, él primero lo ve muerto, pero después tiene la idea de fija de que Chuck desapareció porque ahora lo están usando a él para realizar experimentos, ¿no? Desde la psicología, experimentando con él, y él va a estar convencido que lo tiene que ir a salvar. Y después cuando se lo encuentra y ve que en realidad era el Dr. Sheehan, y acá aparece algo muy interesante que no nombramos, con Chuck y el Dr. Sheehan, que es que en muchas escenas donde Chuck para nosotros es Chuck, nos va también a dar este tipo de pistas de que él en realidad es el Dr. Sheehan. Sí, por ejemplo, la primera vez que ellos entrevistan al personal médico, hablan con las enfermeras acerca de los pacientes, pero en un momento les preguntan sobre el Dr. Sheehan, que es el encargado, como el psiquiatra que está a cargo de Rachel Solando, de la supuesta paciente, y cuando las enfermeras hablan del Dr. Sheehan, pasan dos cosas. Primero, que cuando lo mencionan, lo miran. O sea, la cámara está desde el punto de vista de Teddy, también porque el espectador está desde el punto de vista de Teddy, porque Scorsese nos pone en ese lugar de querer resolver el misterio, y nosotros estamos interrogando a la enfermera, y vemos como la enfermera mira a un costado y lo mira al Dr. Sheehan, y al mismo tiempo, justo después, lo enfocan. Las dos veces que se menciona el nombre del Dr. Sheehan, enfocan al personaje de Chunk. Sí, y de hecho, cuando el director del psiquiátrico dice que el Dr. Sheehan no estaba porque se había ido de vacaciones justo ahí, que es una verdad así graciosa, el que sale todo indignado, así como diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Es Chuck, que es el Dr. Sheehan, ¿viste? Que le pregunta, se te escapa una paciente de alto riesgo y vos lo dejás ir de vacaciones. Entonces, como de algún modo hasta Scorsese se burla de nosotros y se burla de Teddy un poco, ¿viste? Como diciéndole, vos sos un tarado. Sí, sí. Sí, de hecho, cuando después hay una escena que intentan contactar al Dr. Sheehan supuestamente con un aparato del teléfono todo antiguo, y vos lo ves y decís, es tan obvio que no lo están llamando que da tristeza. O sea, podrían hasta aparentar un poquito mejor. Tal cual, tal cual. Y de hecho después otra escena donde va a pasar esto de los guiños que nos va a dar Scorsese sobre que Chuck es el Dr. Sheehan. Es en la escena que ellos tienen la entrevista personal con dos pacientes, un hombre y una mujer, y en un momento cuando están hablando con la paciente mujer, ella va a nombrar al Dr. Sheehan, ella va a decir, no sé, el Dr. Sheehan era muy bueno, y apenas ella dice Dr. Sheehan, la cámara lo enfoca a Chuck. Y cuando ella vuelve a decir Dr. Sheehan, la cámara lo vuelve a enfocar, mostrándonos también que los pacientes de algún modo, que incluso esos no eran pacientes, quizás podrían haber sido doctores tranquilamente. Sí, podrían ser ambas cosas, queda interpretación. Ya saben que él es el Dr. Sheehan de algún modo, porque aparte la cámara se pone desde la perspectiva de los pacientes, como que vuelve a ocurrir esto, que ellos lo miran, sabiendo que cuando dicen Dr. Sheehan es él. Sí, totalmente. Y acá con los pacientes pasa otra cosa sobre que por ahí quiero volver a mencionar, que es el tema de la perspectiva. Que en la charla con esta paciente, primero, como mencionaste, está todo el tiempo grabada desde la perspectiva tanto del paciente, que mira a Teddy y mira al Dr. Sheehan, como también desde el punto de vista de Teddy. Cuando la paciente habla, la vemos desde el punto de vista de Teddy. Y acá hay algo que se llama, como se quiebra la continuidad de la película, que es cuando hay un corte de cámara donde dos acciones no se corresponden. Y esto me lo explicaba ayer mi viejo, que es la mujer en un momento pide aclaramos entre paréntesis que el viejo de él es camarógrafo, digo. Sí, mi papá es camarógrafo, es el que me introdujo en toda esta idea del cine, y ayer me explicaba que cuando dos acciones no son correlativas o tienen un quiebre, se quiebra la continuidad de la película. Y hay un momento que la mujer pide un vaso de agua, se muestra el vaso de agua, y cuando la mujer toma,
se la muestra desde el punto de vista de Teddy, y la mujer en la mano no tiene un vaso de agua. Y después lo apoya, y desde el punto de vista, filmado desde el punto de vista de la mujer, se apoya el vaso vacío, como que le dieron el vaso de verdad. Entonces ahí, ese quiebre es imposible que sea al azar, porque no hay motivo para que de repente la mujer no haya levantado el vaso y Scorsese lo haya dejado en la película. Digo, nada, es tan fácil como grabarlo de nuevo y que levante el vaso. Y ahí está la idea, y es algo que lo hace Scorsese con toda la película a través de las metáforas. La idea de Teddy y su miedo al agua. Ya lo mencionamos como al principio de la película tiene mareos, y mencionamos el vómito como expresando su enfermedad, pero no mencionamos el agua como símbolo de su trauma, ya que su mujer ahogó a sus hijos y él constantemente asocia el agua a la muerte, tanto el hecho de que están rodeados por una isla, como el hecho de la tormenta que va a caer después, que después vamos a hablar de la charla que tienen acerca del nazismo durante esa tormenta, como el hecho de que Teddy suprima el vaso de agua en esa charla, porque él está aterrado del agua, y él está aterrado de esa idea y de ese recuerdo que tiene de su mujer ahogando a sus hijos. Sí, el fuego y el agua sin duda son dos elementos que aparecen en la película, toda la película. Bueno, el agua lo nombraste vos, la lluvia aparte, llueve torrencialmente en esa isla, y el fuego va a aparecer constantemente. A ver, el tipo que él se inventa, que fue el que incendió el edificio para que su esposa muriera a partir de la generación de humo, era un pirómano. Están todo el tiempo encendiendo fósforos, sí, encendiendo cigarrillos. En el primer sueño que él ve a su esposa se está literalmente volviendo a cenizas. Y fíjense cómo es, en esta historia que él se crea el tipo que mató a su esposa, un pirómano, y en los sueños su esposa aparece muriéndose en cenizas. Entonces esta idea del fuego como ficción, no la parte ficcional de toda la historia que él se crea, y el agua como lo crudo, la realidad. Sí. ¿No? La esposa literalmente ahogando a los 3 hijos, que fue lo que al final pasó. Sí, que es la realidad. Y esta idea de que la mujer se desintegra, pensando también que psicológicamente dentro de Teddy, esa idea que él tiene de su mujer como una víctima se va a desintegrar y va a terminar aceptando la realidad de que su esposa era una enferma mental y una asesina, como se menciona al final. Sí, sin duda. Y bueno, creo que lo que hablamos en relación a la psicología del personaje y sus relaciones está casi completo. Y yo diría la relación que tiene con uno de los personajes, que tiene una charla específica, que creo que nos lleva al segundo tema, que es este debate, ¿no?, entre si los pacientes, son criminales, cómo hay que tratarlos. Es la relación que tiene con el alcalde. El alcalde es este policía, este ex militar, que después, al final de la película, nos enteramos que es el que lo quiere tratar ya directamente con un tipo de cirugía que lo pone a Andrew en realidad en nada, como que le hacen un proceso que ya se olvida literalmente de todo y no piensa más. Una lobotomía. Lo anestesia totalmente. Y este personaje, va a tener una charla con Teddy, que es cuando Teddy habla con esta Rachel Solando ficticia, ¿no?, cuando se mete como en esta caverna, se queda dormido y al otro día baja. Y, casualidad, pasa a buscarlo, ¿no?, en una buena jeep este tipo, el alcalde, así por mera coincidencia, y tengo una charla donde se habla de la violencia, y donde el alcalde insinúa constantemente que él, por así decirlo, es hombre muerto. Sí, casi que le dice que lo va a matar. Sí, casi, que no lo va a matar en realidad, pero lo va a operar. Casi que sí. Y de hecho ahí entra lo que vos decías de la violencia, esta idea de
tanto como ya mencionamos, Teddy en violencia como sí mismo, como la que le quieren ejercer a él, y esta violencia que hay incluso dentro del psiquiátrico entre los métodos que quieren usar para tratarlo. Sí, ahí entra este segundo tema que planteamos, que plantea la película, en relación a una toma de posiciones casi que toca lo ético y toca lo político, digo. Esta cosa que se plantea, ¿no? Las personas que están ahí encerradas, ¿son pacientes o son criminales? Y es un tema que Teddy va a tratar constantemente. De hecho, hay una charla que tiene él con el director, cuando está investigando. Él está charlando en medio de un pasillo y se escucha de fondo un grito de una mujer, viste, que como que se quería escapar, no sabía bien qué. Y Teddy le pregunta, ¿a esta clase de personas le llamás pacientes? Y de hecho en esa charla tratan los temas de cómo se trata a este tipo de personas. Sí, o sea, el psiquiatra explica como las tres formas de tratar a la psicología, si querés, o las tres escuelas de la psicología, él dice, que son los tratamientos quirúrgicos. La psiquiatría casi. Psiquiatría en realidad llama. Claro, sí. Que son los tratamientos quirúrgicos, la terapia y la farmacología. Y en este discurso, en esta explicación, el psiquiatra defiende a la terapia o proclama a la terapia como un método de ayuda a los pacientes a través del respeto, del habla, casi desde un punto de vista más moderno, si se quiere, porque la película está ubicada en el 54, donde todos estos métodos todavía estaban en auge, más después del nazismo. Y justo después suena este grito y Teddy dice, a este paciente le querés dar calma, esa persona merece tratamiento. Y volviendo a acabarse su propia tumba, porque casi que legitima lo que es la postura contraria a lo que plantea el director psiquiátrico, que es la postura que plantea el alcalde. Es esta postura más dura, si se quiere, más rígida, donde dice, no, estos tipos, está bien, pueden tener problemas mentales, todo, pero asesinaron personas, han cometido atrocidades tremendas, y eso lo juega toda la película. De hecho, cuando tienen esta entrevista con el paciente hombre y la paciente mujer, tiene como primero tiene el primer paciente con el que hablan, viste que tiene una charla muy graciosa, donde él habla sobre una mujer, viste, que dice, no, yo estaba con una mujer en la cocina y ella era obvio que me quería chupar la pija, una vez así, dice, y tanto Teddy como Chuck se lo quedan mirando como, estás mal, está loquito. Claro. Y de hecho, después después le termina haciendo lo que termina haciendo, ¿no? A esta mujer. Sí. Pero no, como esta cosa de que él sentía que la mujer lo estaba provocando. Y después con la paciente que sigue, pasa algo raro, que de hecho se muestra esa paciente, y mismo Teddy lo marca, como una paciente que parecía recontra normal, que parecía cualquier persona, y después graciosamente cuenta, no, bueno, si te parece normal matar a tu marido a hachazos, bueno, lo podemos charlar, no sé, me quiero decir. Pero digo, como que al final la película plantea todo el tiempo, ¿no?, este debate entre, bueno, ¿qué son? ¿Son pacientes o son criminales? Claro, y de hecho se plantean estas dos posturas acerca de cómo tratar al paciente, y si bien Teddy todo el tiempo se ataca a sí mismo, él al final, él como personaje, y no es Scorsese como director, pero él como personaje termina eligiendo un bando, si querés, o tomando una decisión al entregarse y al aceptar la cirugía, porque, y ahí vamos un poco a la pregunta que enfoca que vamos a hablar ahora, y después va a enfocar otros temas, pero esta pregunta de vivir como un monstruo o vivir como un héroe. No, vivir como un monstruo o morir como un héroe, que es mejor. Y él como enfermedad, él como enfermo termina eligiendo morir como un héroe, y él termina eligiendo, no, quiero que me operen y quiero olvidar porque no puedo vivir más con esta culpa. Quiero conseguir la calma. Es lo que antes le acusó al psiquiatra de que esos pacientes no se merecían. Sí, de hecho, hasta
él dice igual, creo que dice especialmente morir como una buena persona. No, porque héroe quizás, si él siguiera planteando héroe, quizás sería también, estaría así, de algún modo como tapando otra vez la realidad. Pero sí, se plantea esto y él como personaje de algún modo toma una postura y la transita en el cuerpo. Que en realidad no sabemos bien si toma una postura, si no la toma, no sabemos bien qué pasa ahí en ese final medio abierto que deja. Sí. Pero bueno, volviendo a este debate, y creo que nos lleva también un poco al tercer tema, ¿no? Que es este tema que habíamos planteado al inicio de los monstruos. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de los monstruos? No es que aparece en la película un mutante así todo gigante, no, sino de esta idea de justamente ¿qué son los pacientes? ¿Monstruos o son personas que tienen afecciones que hay que tratarlas como tales? Y aparte, en el tratamiento, bueno, nosotros somos monstruos, vamos a ponernos en la postura más punitivista, si se quiere. No, a estos tipos los tenés que tratar como monstruos. Tratarlos como monstruos, ¿no te lleva a su vez a vos ser un monstruo? Y que la película juega constantemente con eso. Sí, o sea, y lo que hace Scorsese es llevar ese debate a todos los ámbitos, tanto a través de los flashbacks con el nazismo, y Teddy después va a hablar del fusilamiento que hicieron a los soldados nazis, donde entonces se plantea la misma idea de destruimos a los nazis, los matamos a todos, pero nos terminamos convirtiendo en lo mismo. Y lo mismo incluso se puede tomar desde el punto, o sea, ahí sería político, e incluso se puede tomar desde un punto de vista social o feminista, con la mujer que el marido la golpeaba, y ella termina agarrándolo a hallazgos. Entonces, claro, con esos detalles y con esas anécdotas, Scorsese va como construyendo todo ese debate y lo pone en un ambiente global. Si bien el primer tema es la psicología, lo incluye a todos los temas en los que se puede, y que estos monstruos existen de todas las formas y de todas las maneras. Claro, y si hay algo que tienen claro el personaje de Teddy en toda esta historia que se inventa, es decirle, bueno, yo acá vine a buscar a Andrew Davis, que era fíjate, ¿no? Dos cosas. O sea, él va a buscar a Andrew Davis, pero dice no para matarlo. Que de algún modo se está buscando a sí mismo y se está diciendo, no busco para automutilarme de algún modo. Ya como que se está buscando en esta charla que tiene con Chuck. Porque él dice, yo vine a buscar a Andrew Davis, que es el pirómano que hizo que mi esposa muriera, pero yo no lo voy a matar. Y ahí cuenta esta anécdota donde, bueno, él fue a este campo de concentración, donde te muestran el campo de concentración en un flashback con todos los cadáveres judíos, ¿no? Todo eso. Pero después te muestra cómo cuando tienen a todos estos nazis los terminan fusilando contra un paredón, y aparte la imagen de él viendo a uno de los jefes de los militares nazis tirado en el suelo, como pidiéndole calma, si se quiere, y él, que le corre la pistola, o sea, y él dice, yo no vuelvo a hacer eso nunca más. ¿Qué es eso? O sea, y el debate es, bueno, los nazis, y esto que dice de lo político, los nazis, creo que la mayoría de nosotros, o de las personas en general, podría decir, fueron unos monstruos por lo que hicieron, por la cantidad de personas que mataron. Ahora, Teddy matando a todos esos nazis, o el ejército matando a todos esos nazis, ¿no fueron igual de monstruos que los nazis? No hay de vuelta este planteo del debate, de ¿qué se hace con los monstruos? ¿O qué se hace con estas grandes atrocidades? Esta idea que siempre vos decís que aparece mucho y que sigue apareciendo en Tomado Tarantino, que plantea lo mismo, tanto en Bastardo sin Gloria, tanto en Django sin cadenas, y en su Hollywood, había una vez en Hollywood. Y había una vez en Hollywood. Esta idea de, este monstruo. Primero, la idea de,
ya nos iríamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Pero primero la idea del perdón hacia el monstruo, porque termina siendo como el tomar las cosas buenas de ese monstruo, si se quiere, ya cambiando la película, ¿no? Pero principalmente en esto que estamos hablando de no crear nuevos monstruos para destruir los viejos y conservar lo bueno, o seguir siendo buenos nosotros. O incluso diría es poner en este debate el tinte de realidad que amerita, ¿no? Digamos, no es Superman contra el Guasón, que igualmente, si nos vamos a otra película del Joker, vuelve a poner en debate eso, que digo, que creo que este tema de la psiquiatría y de los pacientes, el Joker lo toca mucho también, y digo, y casi que esa idea vuelve a rozar con la Isla Siniestra, ¿no? De bueno, los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Digo, tomarse eso desde un punto de vista, si se quiere, más adulto o más racional. No decir, bueno, este es bueno y este es malo, punto. Y aparte, sobre el tema de los monstruos, que ya casi que sin querer nos metimos en este último tema, hay una charla muy interesante que tiene con el psiquiatra alemán, que es ya cuando Teddy se está escapando, ¿no? No sabemos muy bien de qué se está escapando, quizás de sí mismo. Se lo encuentra el psiquiatra y el psiquiatra como que le quiere clavar una jeringa, él se la saca. También esa escena es un poco una muestra de la capacidad de violencia que podía ejercer Teddy, habiendo sido un hombre de guerra. Sí. Digo, mostrando justamente esta idea del poder más material, si se quiere. Bueno, si quiero te puedo agarrar, te puedo hacer lo que yo quiera. Y cómo hablan de las heridas, y de cómo una herida puede crear un monstruo, y de cómo una herida no resuelta puede generar todo este tipo de psicosis en una persona. Sí, totalmente. Y de hecho ahí, bueno, el psiquiatra hace un juego de palabras, que después hace un juego de palabras a través de los idiomas, haciendo una relación de trauma y herida, y explicando, casi que hay una ventana en abismo, una explicación de lo que es el problema psicológico que tiene Teddy, y después un juego de palabras parecido se va a repetir cuando se muestran las identidades de Rachel Solando y la esposa de Teddy, y del propio Teddy y su verdadera identidad de Andrew Ladies, ese anagrama, un poco esa idea de que uno está dentro de otro, o uno es parte de otro, no son diferentes, sino que son lo mismo, pero mezclado. Sí, tal cual. Y también hay una idea, como me parece, en este debate también de la monstruosidad y no, en el personaje, como una idea de Jekyll y Mr. Hyde, si se quiere, o de Yin y el Yang, o digo, de esta cosa que, bueno, tenemos como una parte buena, si se quiere, una parte mala, ¿no? Como mostrando la ambivalencia que podemos tener, las dos caras de la moneda, si se quiere. Sí, incluso llevando el tema de los monstruos hacia la violencia y hacia qué es mejor, eso que hablábamos, entraría un poquito de la idea de la maldad, de cuál es real, dónde está realmente el error que estamos cometiendo, y incluso dentro del propio Teddy se plantea ese hecho de quién fue peor o qué es peor, Ladies, que mató a sus hijos de alguna manera, que mató a su esposa y que cometió fusilamiento en la Alemania nazi, o Teddy, que lo que hace es encubrir a eso y termina convirtiéndose en una personalidad violenta, agresiva, y con estos famosos mecanismos de defensa que no terminamos mucho de hablar, pero con los mecanismos de defensa y las acusaciones que hace todo el tiempo a los pacientes y a los psiquiatras. Esa violencia tanto psicológica como física, que enfrenta a estos dos personajes, que son el mismo. Sí, y que aparte, quizás nosotros, si se quiere, podemos como marcar de algún modo que también lo que plantea la película en este debate, de una postura más punitivista o más humanista, si se quiere, por poner algún nombre, es también, lo que dice el alcalde es: a este tipo le quiero hacer la lobotomía para anestesiarlo,
por más que yo parezca un HDP, pero porque mirá que le hace daño al staff médico, mirá que le hace daño a psiquiatras, o sea, no es que yo lo quiero hacer porque sí. Y creo que digamos, esos son los grandes tres temas que tocan la película en algún modo. Seguramente se nos han escapado detalles o cosas incluso que hemos hablado y que no nos terminaron entrando, como otros guiños que hace la película sobre el final, digamos, guiños que desde el principio de la película que nos van sobre el final. Sí, yo creo que tenemos un buen panorama de los tres temas. No sé si querés profundizar o dar algún otro detallito que te parezca importante. Yo quería marcar el hecho de la relación que hace Teddy, como ya dijimos, que trata a los pacientes como prisioneros, pero al mismo tiempo él mismo hace una relación en su cabeza entre el hospital psiquiátrico y los campos de concentración, tanto reconociéndose a sí mismo como paciente, básicamente eso, reconociéndose a sí mismo como paciente, pero sintiéndose prisionero dentro de ese entorno, tal vez. Pero como todo, y como dijimos al principio, o sea, todo en la película queda interpretación, y ni siquiera interpretación, queda debate, porque tenés las dos miradas, y Scorsese nunca se inclina por una, te pone las dos. Cada personaje tiene sus creencias, obviamente, y cada personaje defiende cosas diferentes, pero bueno, si querés podemos hablar un poquito del final, cómo Scorsese da esa idea de toda esa batalla del bien y el mal, de los métodos de tratamiento, del monstruo y etcétera, queda en un suspenso en el final. Y sí, porque justamente creo que si hay algo que podamos marcar, que es lo más interesante de la película, es como este signo de pregunta que te pone, de casi que terminar la película y podría terminar con una pantalla negra con un signo de pregunta, tanto porque no te quedas con la certeza de si Teddy volvió a ser Teddy, o sea, de si Andrew Ladies volvió a la personalidad de Teddy, o si Andrew Ladies realmente, siendo Andrew Ladies, decide que le hagan esa lobotomía para poder realmente una vez olvidar la realidad por completo y ya no tener que vivir todo ese calvario y ese loop infinito en el que vivía, que se acordaba y que se volvió a olvidar, que se acordaba y que se volvió a olvidar. Sí, totalmente. Y que acá está bien marcado también, hablando desde la cámara, cómo la cámara juega con las miradas de Chuck. Sí, no, la película, o sea, ahora hablando del final, de hecho, Scorsese en todas sus películas juega muchísimo con las miradas, porque cuando el personaje de Teddy o Andrew ahí ya le dice al doctor Sheehan, lo llama Chunk, también hay como una mirada cómplice entre ellos, donde, bueno, yo te estoy diciendo Chunk, pero yo sé que vos no sos Chunk, y al mismo tiempo Chunk, o Chuck, no sé, mira a los psiquiatras y les niega, como diciéndoles que Teddy no está recuperado, que van a tener que operarlo, y queda como ese suspenso de si de verdad decayó de nuevo Teddy, como se explica en una escena antes, que Teddy está en ese ciclo de recordar y olvidar, o si de verdad decayó de nuevo en eso, o si está tratando de poder olvidar y ya no sentir culpa, y el doctor Sheehan simplemente lo está ayudando. Queda en suspenso total y queda justamente a la interpretación de cada uno. Sí, y de hecho hay una escena que me parece que sería bueno marcar, que es la escena donde ellos se meten al pabellón C. Sí. Y cuando se encuentra con George Noyce, ahí tiene una charla que vos fíjate, le pasa algo como una dicotomía, ¿no? De esto que decíamos de las personas en las que él confiaba. Él quería ir a salvar a George Noyce, que era este estudiante de psiquiatría que él creía que lo usaban para experimentar y que de repente lo encuentra ahí y creía que lo tenían ahí escondido. Y George Noyce de algún modo le empieza a tirar la verdad a la cara ya antes de que él se precipite y encuentre con eso. Y cuando le está mostrando eso y él un poco no lo quiere creer, aparece la alucinación de su esposa para decirle no le creas de algún modo, y él le dice, no, tenés que olvidarte de ella.
Sí, él le dice, no o sea, podés hallar a Ladies o podés hallar la verdad, o sea, no podés hallar una sin la otra. Y como él no quiere ver la verdad, nunca va a encontrar a Ladies. Es lo que le dice. Es lo que le dice. Sí, no, y hablando de Ladies, está interesante también marcar la escena del sueño. Sí, parame, ahora vamos, y un segundito. Y después justamente un diálogo que a mí me parece que está muy bueno desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, que es que Noyce le dice como que él está ahí para matar a Ladies, y Teddy le responde, yo no vengo acá para matar a nadie. Y al final es mentira, porque o Ladies tiene que morir para que viva Teddy, o Teddy tiene que morir para que viva Ladies. Es así, entonces se presenta de nuevo ese enfrentamiento. Sí, y introduciendo eso que querías decir vos del sueño con Ladies, que hay mucho para hablar, introduciéndolo a Ladies, se lo presenta de la misma manera y con el mismo tipo de plano, sentado en un sofá de espaldas con un fuego atrás, de la misma manera que se presenta al psiquiatra nazi que mencionamos antes. Y esto da a entender un poco, desde el punto de vista de Teddy, cómo ambos personajes son monstruos, tanto el doctor nazi como Ladies. No necesariamente son monstruos, porque de nuevo ya dijimos, ¿quién es peor, Teddy o Ladies? O el nazismo. Bueno, pero ¿cómo destruimos ese monstruo? Pero acá vemos cómo desde el punto de vista de la cámara, que está desde el punto de vista de Teddy, ambos personajes se presentan igual, porque para Teddy ambos personajes son lo mismo. Sí, sí, tal cual. Y aparte, bueno, la presencia del fuego en la escena, de vuelta, ¿no? Marcando esta ficcionalidad, ¿no? El fuego como representación de la ficcionalidad y como contraposición. Habíamos marcado el agua y marcar cositas de cómo el agua aparte aparece como representación de la realidad, de representación de la muerte. Cuando ellos están yendo a buscar, que se meten, ¿no?, bajo esa lluvia torrencial, están yendo a buscar a George Noyce, que viste que ellos creían que lo habían escondido por el cementerio. Ellos se encuentran en el cementerio bajo una lluvia torrencial. Y no es casualidad que justamente esta lluvia aparezca en un cementerio que es representación de la muerte, sí, haciendo alusión de vuelta a la muerte y el agua de sus 3 hijos que murieron ahogados. Sí. O por ejemplo, cuando él ya está yendo al faro, ya sobre el final de la película, el faro aparte es importante marcarlo como un elemento vertical, ¿no?, que rompe la horizontalidad de la pantalla. Cuando él está yendo al faro ya se tira al agua, y necesariamente tiene que tirarse al agua, porque cuando va a entrar al faro se va a empezar a chocar con la realidad, y ese tirarse al agua es de algún modo literalmente tirarse a la realidad. Sí, 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 totalmente. Y ahí de hecho cuando él sale del agua, vuelve a atacar a uno de los guardias que estaban ahí, que es otra representación de la capacidad de ejercer violencia que tiene, sí, constantemente. Sí, sí. ¿No? Sí. Es medio Indiana Jones esa escena, porque le salta encima al guardia. Sí, es medio raro. Es medio de esas peleas de antes, viste, que se cagaban a piñas y te das cuenta que era un De hecho hay algo muy gracioso. De hecho hay algo muy gracioso, que a él en ese momento al guardia le saca una carabina que tenía. Y después ya cuando aparece arriba y hace la toma de él subiendo la escalera Caracol, ya no tiene el arma, o sea... ¿Ah, no? No, si de hecho él va y agarra la pistola, que al final era mentira, ¿no? Pero él cuando está con el psiquiatra, o sea, ahí puede haber otro quiebre de realidad tranquilamente, no sé. Sí, pero él cuando está arriba con el psiquiatra tiene la carabina, porque inspecciona la habitación. Y el psiquiatra le dice, no está cargada, boludo. Tal cual. Como incluso el psiquiatra le está avisando, el arma no te da poder, y él después agarra la pistola pensando, bueno, la pistola sí, y tampoco. Sí, y hasta le dice, no, está cargada por el peso, ¿viste? Y la sí, punta, y tiene esa alucinación que lo mata. Pero bueno, digo, la película tiene estas cosas constantemente, el fuego y el agua, cómo te va avisando lo que va a pasar en el final, que de hecho, y esto es importante, me parece marcarlo, que cuando hablamos de ver la película 2 veces, es porque vos cuando ves la película la primera vez y la segunda,
casi que te diría, te invita a ver dos películas distintas. Sí, porque en la primera película nada, es algo que hasta en un punto no terminás de entender muy bien qué carajo pasa. Y cuando la ves a la segunda vez, empezás a ver todos estos detalles que fuimos marcando, que aparecen y que te van avisando lo que va a pasar en el final. Que nada, por ahí somos reiterativos, pero la película juega constantemente con... Sí, la idea de la perspectiva, la idea del punto de vista, y ponerte cada vez que ves la película, te pones en un punto de vista diferente, y la cámara te invita a eso. Y eso es que eso para mí es de las mejores, de las cosas que yo más disfruté de la película, como la cámara está todo el tiempo desde el punto de vista que tiene el espectador. Está desde el punto de vista de Teddy, desde el punto de vista de los psiquiatras. Hay una charla donde Teddy tiene migraña, y toda la charla que tiene con el doctor a los gritos está filmada toda desde el punto de vista de Teddy y del psiquiatra, Sí. Tal cual, aparte es una forma de hablar un poco también del cine, digo, porque si bien uno habla de la subjetividad y va más hacia la psicología, al final el cine es enfoque, de algún modo, o sea, es desde dónde, desde qué perspectiva, qué elige uno meter adentro del cuadro y qué elige uno dejar afuera. Y qué queda afuera. Sí, totalmente. Incluso en esa escena, y lo quiero mencionar porque me parece un detalle que no está al azar y que por ahí tiene que ver con la trama, que es que en esa escena es justo después de que Teddy tenga la charla con Rachel sonando, y es cuando Teddy, a partir de ese momento, va a empezar a desencadenarse realmente todos los procesos que va a sufrir él, donde las pistas ya no llevan a Rachel, sino que las pistas llevan a él. Y en esa escena donde él empieza a tener migraña, hay como unas luces divinas que se supone que son los rayos de afuera, pero es muy claro que la luz está dentro con ellos y que es una iluminación dentro de tanto de la cabeza de Teddy, tal vez producidas por la migraña, y hay luces como alumbrando, hay planos cerrados a demonios, a estatuas de demonios o de monstruos, un poco mostrando cómo se van, de la misma manera que antes Teddy, que después Teddy se va a tirar al agua para la realidad, en esa escena como que se empiezan a, por primera vez, poner luz, por así decirlo, sobre estos demonios que son los traumas que tiene Teddy. Sí, sobre estos monstruos. Y la película juega con eso todo el tiempo, ya lo dijimos. Nada, no se puede hablar porque haríamos un video de 3 horas hablando de cada escena de la película, sinceramente. Cosas que ya hicimos. Tal cual, los dos, pero grabamos un primer video donde, analizamos escena por escena, y realmente cuando uno se pone a hacer una análisis escena por escena, puede estar años y años y años, porque siempre hay cosas y hay cosas y hay cosas. Sí. Pero tratamos de hacer una síntesis de todas las cosas que vimos en la peli, y tampoco dar todo, porque de repente alguien que ve el video puede escuchar cosas que vemos nosotros e ir más allá a partir de esas cosas, dar cosas distintas. O sea, eso es lo que está bueno, ¿no? Que todos podemos ver algo distinto. Incluso puede haber alguien que diga que no le gustó. A mí personalmente, ya yendo un poco a lo que es la conclusión, era una película que primero me entretuvo, pero que me parece interesante desde el punto de vista que quizás yo busco en el cine, que es una película entretenida, pero aparte una película que tenga este tipo de detalles, que tenga este tipo de cosas que te permitan de repente ponerte a hablar, ponerte a discutir, ponerte a debatir, no que te dé todo comido. Sí, cuando una película como esta te propone a pensar y te propone preguntas como la de los monstruos o la violencia, y te invita a eso, a trabajar con ella y a casi a hablar con la propia película, es mucho mejor, mucho más divertido que cuando tenés una película que tiene un monólogo de 5 minutos explicándote el significado de la vida. Tal cual, pero ahí son gustos, digo. No. Y eso no significa que el otro tipo de películas no se pueda disfrutar, pero esto me parece mucho más aprovechable. Y esta me parece,
sinceramente, esta me parece una gran película, tanto por el hecho de que mirá todos los temas que toca y no es tan difícil de verlo. No, total. O sea, cualquier persona que ve la película sabe que toca la psicología. Digo, No. o sea, no tenés que ser Einstein, digo, para No, desde ya. No significa que la vas a ver y vas a entender toda la película. Pero te invita claramente, como decía Juanma, a verla 2 veces, a verla 4 veces, a verla 8 veces. Seguir encontrando no solo detalles, sino pensamientos que pone Scorsese, como, bueno, la violencia, no quiero volver sobre un tema, pero no sé, es un tema que Scorsese pone en toda su filmografía, combinado con el poder, desde la violencia, no sé, económica o social en Perros de la Calle. En Taxi Driver. En Goodfellas, en Buenos Muchachos. Y en Taxi Driver también aparece eso. En Taxi La Driver, violencia en la calle. O la violencia económica o del poder o de las grandes multinacionales en el Lobo de Wall Street, así como también el poder te corrompe. Y esta película, no quiero decir una frase que va a ser polemiquísima, pero pone en perspectiva todos esos pensamientos que Scorsese tiene en su filmografía y hablando sobre el poder. Sí, total. Aparte cuando, digo, también si nos juzgamos a hablar de pronto sobre un director, y siempre que uno analiza toda la filmografía de un director en específico, sobre todo este tipo de directores, que son autores, aparte de directores, te vas a dar cuenta que hay una línea argumental, es decir, tocan temas en común. O sea, cualquiera que quiera, Scorsese, Tarantino, no sé, cualquier de ti. Sí, Spielberg con la paternidad, por ejemplo. El que quieras. Sí. Tom Hooper, no sé, o sea, podemos nombrar mil. Esto ha sido un poco nuestro primer intento, nuestra mirada de esta película. Sí, nada. Opiniones que nos quieran dejar, cosas que no hemos nombrado, cosas que han visto, qué les gustó, qué no les gustó. Sí. Lo que quieran lo pueden poner, lo pueden comentar, lo pueden decir. Así que nada, y ver cuándo va a ser el próximo video y sobre qué película o qué tema en realidad. Suponemos que va a ser una película, no sabemos cuál todavía. Sí. Nos proponemos, no sé si está bueno decirlo, nos proponemos hacer un video por semana. Yo creo que vamos a ver si nos sale, yo espero que sí. Sí, total. Así que, nada, bueno, esto ha sido el programa de hoy, nada, y nos vemos en la siguiente. Sí. Y de nuevo, muchas gracias a las 9 personas que deben estar mirando este video. Mamá, papá, los chicos, los amigos y uno o dos desconocidos. Tal cual, así. Nada, muchas gracias. ¿Lo usamos? Sí. Why are you all wet, baby? What did you say? You know exactly what I said. The rifle's empty, by the way. Have a seat. For God's sake, dry off, you'll catch cold. All right. How badly did you hurt the guard? I don't know what you're talking about. Yes, he's here. Have Dr. Sheehan take a look at your man before you send him up. So, Dr. Sheehan came in on the ferry this morning, huh? Not exactly. You blew up my car. I really loved